El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Paráclito, que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que proviene del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también dan testimonio porque están conmigo desde el principio. Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío. Por eso les digo, recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Es palabra del Señor. Según los comentarios de todos los que se llaman padres de la Iglesia y doctores de la Iglesia, es decir, los más cercanos a Cristo de los primeros siglos, llamados padres de la Iglesia, que es un número determinado, denominados así por la Iglesia, y son parte esencial de lo que se llama la tradición, ha visto en el fenómeno de Pentecostés, que recién se ha leído, una contrapartida de la Torre de Babel. Fíjense que al llegar Pentecostés, después de todo el fenómeno que se percibió, que los apóstoles vivieron, esperaban y vivieron, pero no sabían cómo iba a ser, dice que Pedro predicó y todos, y hace una enumeración de una cantidad de naciones, pueblos, culturas, razas, de este hacia oeste, enumera prolijamente, dice que cada uno lo entendió sus propias lenguas, de este a oeste, de una punta a la otra. Empieza en el este, lugar donde sale el sol, y por así decir, figura de Cristo. Pero bueno, lo que nos interesa es esto, que dice que todos lo entendieron. Se ve que Pedro, no sabemos si ha hablado en griego o en hebreo, pero cada uno lo entendió en su propia lengua. O sea, de una multitud diversa, dispersa por distintas razones, se produjo el fenómeno contrario. O sea, quedaron unificados por este lenguaje nuevo, por así decir, que nacía nuevo y universal, que nacía de esta gracia, esta luz, este nuevo lenguaje de la fe que nace de Dios, del Espíritu Santo. Digo que es la contrapartida del fenómeno de Babel. La torre famosa de Babel, contada por el Génesis, dice que los hombres quisieron construir una torre para llegar hasta Dios. Es toda una figura, ¿no? Como diciendo, vamos a llegar a lograr conquistar el cielo, la felicidad, con nuestros propios esfuerzos. Y Dios se enojó y dice que confundió sus lenguas y ya no se entendieron y se dispersaron. Es el fenómeno exactamente contrario. Babel, que estaba muy marcado en el recuerdo de los judíos, es lo que estamos viendo hoy de otra manera, o si se quiere, con formas modernas. El hombre quiere construir su plenitud, su felicidad, ser plenamente hombre. Es más, se habla del transhumanismo, vamos a ir más allá de la obra de Dios. Vio Dios lo que había hecho y era bueno. Cuando hizo el hombre era muy bueno, pero nosotros vamos a hacer algo mejor que lo que Dios llamó muy bueno, como obra de sus manos. Entonces, aparecen signos que ya creo que nadie puede dejar de percibirlos, de este nuevo intento de Babel, de ahora, nuevo. Pero hay otras paradojas en el día de hoy. Fíjense, el día de Pentecostés, que significa la expansión a través de la gracia de
el don que había hecho Dios a Israel, el pueblo elegido, lo preparó para que sea el instrumento para difundir no solamente su enseñanza, sino su gracia. Pentecostés rompía los límites de Israel. Cristo predicó en Israel, pero ahora vayan por todo el mundo. ¿Cuándo? Después de Pentecostés. O sea, Pentecostés significa la apertura, la difusión de la enseñanza de Cristo y de la gracia de Cristo, que fue imparable, porque el cristianismo comenzó a expandirse desde Pentecostés en adelante. Y la primera señal fue esta predicación universal de Pedro, ya que para la fiesta de la Pascua, que se quedaban hasta Pentecostés, habían judíos de todo el mundo. Y fíjense, digo una paradoja, porque justamente hoy estamos encerrados todos, y es como si, claro, por razones sanitarias, lo que sea, pero la religión católica ha sido declarada, la religión, el culto, nos incluye, ha sido declarada actividad no esencial. No es esencial sentir culto a Dios. Y en este momento de necesidad, lo más esencial sería pedirle a Dios que nos dé una mano. La Iglesia tiene oraciones especiales, conjuros contra las epidemias, las pestes, desde los primeros siglos de la Iglesia. Bueno, y no solamente eso, sino que hay otra paradoja en que se nos han cerrado las puertas. Es como si nos hubiéramos retrotraído. Fíjense que los apóstoles después de Pentecostés son imparables. Y si nos vamos un poquito para atrás, la novena de Pentecostés, los apóstoles salían al templo a rezar y andaban por ahí. Pero antes de enterarse de la resurrección del Señor, dice que los apóstoles estaban reunidos por temor a los judíos. Estaban encerrados, reunidos pero encerrados en un mismo lugar, autoencerrados, autoclausurados por temor a los judíos. Nosotros también, este Pentecostés, estamos encerrados por temor a las multas, por temor a sanciones, que un Estado realmente inicuo, corrupto, que no entiende las cosas de Dios, que hace mal lo que Él tiene que hacer. Pero tal vez lo más penoso, doloroso, extraño, sea el silencio de nuestros pastores, que tendrían que haberse manifestado, quejado, porque se podría haber previsto, sin poner en riesgo a las personas, de habilitar el culto de una manera, yo diría, muy especial todavía. Y Dios nos hubiera bendecido como lo ha hecho tantas veces en la historia. De manera que esto que Dios ha permitido para la Argentina, en este día de Pentecostés, este día de la expansión de la gracia, del regalo, uno de los regalos más grandes de Dios, de la Trinidad, a la humanidad, es como si le hubiéramos querido cerrar las puertas al Espíritu Santo. Es todo un símbolo, un signo permitido por Dios, pero que nos tiene que hacer pensar mucho y rezar más. Bueno, ¿qué significa? ¿Qué es Pentecostés para la Iglesia, para la humanidad, para los hombres? No es para los cristianos, es para la humanidad. Lo digo de manera tal vez más sencilla para todos, y es una especie de fusión, de abundancia de la gracia para los hombres. La gracia de Dios no es que no existiera, el don de la gracia existió desde Adán y Eva en adelante. María no podría haber sido la llena de gracia si no hubiera recibido el Espíritu Santo, ese don. Los apóstoles no podrían haber seguido a Cristo, ni ninguna obra buena se hubiera podido hacer desde Adán en adelante si no hubiera sido por la gracia. De hecho, Jesús en las apariciones dice que les sopló y dice, les abrió la inteligencia. Y en otro lugar, eso es con la gracia. En otro lugar dice que les infundió el Espíritu Santo y les dio el poder de perdonar los pecados. Bueno, pero ¿qué significa entonces Pentecostés? Es una especie de sobreabundancia de la gracia, de una manera no limitada como era en el Antiguo Testamento o como había sido en los apóstoles o en muchos seguidores de Cristo, ¿no? Es la sobreabundancia de la gracia y algunas formas muy especiales, porque si podemos
ver un poquitito la transformación de los apóstoles, es realmente un milagro visible. Son dos personas distintas. El Pedro, después del Pentecostés y antes de la pasión de Cristo, si se quiere, hasta la resurrección de Cristo, es otra persona, en lo que entiende y en lo que emprende. O sea, hay una transformación de todo el sujeto. Lo mismo los demás apóstoles y lo mismo muchos otros, ¿no?, que participaron de esta gracia. Y uno puede decir claramente, entonces, esto no es algo producto de un esfuerzo humano. Hay cosas que se consiguen con el esfuerzo humano. El templo de Jerusalén, del que se admiraban los judíos, hecho por los romanos, era una obra humana hecha sin una ayuda especial de la gracia, sino una obra realmente valiosa. Pero esto que ocurre en los apóstoles es un milagro moral, un milagro espiritual, y queda muy patente en los 12 apóstoles, en los 11 que quedaban. Pero no solamente el Espíritu Santo transforma a las personas, sino que da origen a una cosa que va más allá de la suma de los 11 apóstoles, o de todos los creyentes, incluyendo la Virgen, y es el nacimiento de la Iglesia. Pentecostés es el nacimiento de la Iglesia. Pentecostés es el momento en que los apóstoles reciben lo que se llama el sacramento del episcopado. El sacramento del presbiterado o sacerdocio lo reciben en la última cena. Y el sacramento del episcopado es como un grado superior y máximo del sacramento del orden, lo reciben en Pentecostés. De manera que hay como una gracia especial de este sacramento que va a imprimir personalmente el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Y para verlo en perspectiva histórica, podemos decir esto. Dios hizo 3 regalos a la humanidad. El uno se apropia al Padre, el otro al Hijo y al Espíritu Santo. Primero es la creación del universo y el gobierno del universo. Las dos cosas son inseparables. Si Dios solo creara y no gobernara el universo, vuelve toda la nada un instante después. De esto no vamos a hablar porque es todo otro tema fácil de comprender. La creación del cosmos, que ni siquiera conocemos sus límites, y el gobierno del universo, todo el orden del universo, la armonía y la maravilla del universo, visible e invisible. En la antigüedad se hablaba creador del cielo y de la tierra, decían, como diciendo las cosas de la tierra, que son tierra, visibles, y las del cielo, las invisibles, los ángeles. Segundo regalo de Dios a la humanidad, si el primero se apropia al Padre, es al Hijo, es la encarnación. Segundo don a la humanidad, que sabemos lo que significa, que en la persona de Cristo queda elevada, en la humanidad de Cristo estamos todos nosotros, nos arrastra, nos lleva consigo, porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, dice San Pablo, ¿no? De manera que al elevar en la humanidad de Cristo al hombre, en la medida en que nosotros estemos unidos, nos eleva a todos nosotros, ¿no? Y de alguna manera, cuando Cristo resucita y sube al cielo con el cuerpo glorificado, con la humanidad glorificada, de alguna manera algo nuestro, lo más importante, ya llegó. Y nosotros estamos esperando el tiempo para también seguir a la cabeza, donde está la cabeza también que esté el cuerpo. Y el tercero y último gran don de la Trinidad a la humanidad, que se apropia al Espíritu Santo, que es Pentecostés, que es el comienzo, ¿no? Pero no cesa. Así como la creación no cesa y Dios sigue prolongando la creación y gobernándola, así también Pentecostés tampoco cesa. Pentecostés continúa hasta el fin de los siglos, y yo diría que Pentecostés es el inicio del reino de los cielos, que va a culminar en la eternidad. Aun cuando haya fin del mundo, cielos nuevos y tierra nueva, transformación, regeneración del universo, como dice San Pedro, en palabras misteriosas, restauración de todo. Bueno, la gracia del Espíritu Santo, se puede decir, va a llegar a la plenitud de su obra. Vamos a pasar a otro temita muy cercano a este. Y es lo que se preguntaban los antiguos, y en concreto
Santo Tomás de Aquino. ¿Qué puede hacer el hombre con la gracia y qué puede hacer el hombre sin la gracia de Dios, ¿no? Ya que hablamos de este don del Espíritu Santo para toda la humanidad, pero no de todos es la gracia. No todos la reciben, no todos se disponen a recibirla. Santo Tomás se pregunta, ¿qué puede hacer el hombre solo, sin la gracia de Dios? Es una buena pregunta. Y él la responde lúcidamente. Dice, el hombre sin la gracia, con la ayuda ordinaria de Dios, común, habitual, no extraordinaria de la gracia, sino simplemente con la acción divina que nos da la existencia, el hombre puede, dice, construir casas, regir pueblos, realizar muchas obras materiales, incluso intelectuales, crecer en la cultura, en las artes, desarrollar otras actividades intelectuales, e incluso practicar ciertas virtudes naturales que se llaman, hasta cierto punto. Usando una comparación que usa Cristo, de la iglesia como un edificio que se construye, nosotros somos las piedras, Cristo es la piedra fundamental. Bueno, es como si se pudiera construir un edificio, una casa, hasta cierta altura, 1 metro, un poquito más, pero nada más. Si el hombre quiere llegar un poquito más allá, en las cosas humanas, con la inteligencia, conocer las verdades más básicas, no puede, se confunde. Si el hombre quiere con su voluntad practicar las virtudes, se da cuenta que es ser justo, se da cuenta que es ser fuerte, templado, etcétera, como los paganos advirtieron que eran virtudes y que había que practicarlas. La corriente más difundida en el ámbito de la filosofía del pensamiento en la época de Cristo era el estoicismo. Es interesante el estoicismo, toda una corriente de pensamiento que la hizo famosa Séneca, Marco Aurelio, el emperador, y reconocía que las virtudes son buenas para el hombre y es bueno practicarlas. Y hacen en sus trataditos, estos tienen tratados muy lindos, asimilables por el cristianismo, donde valora lo que vale la justicia, lo que vale la paciencia, lo que vale la fortaleza, etcétera. Uno ve toda una ponderación, un encomio, una admiración por las virtudes. Todas las virtudes llamaríamos nosotros cardinales, pero sin sentido trascendente. No hay ni fe, ni esperanza, ni caridad. No hay vida teologal. No hay relación con Dios. Es bueno esto y hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque nos impide ciertos males. Detrás de las injusticias, detrás de las faltas de templanza, de fortaleza, hay males humanos. Y bueno, hay que evitarlos. Pero nunca llegaron a entender el sentido grande de la vocación humana. Y bueno, no podían hacerlo sin la enseñanza de Cristo. Es decir, el hombre puede, algunas cositas nomás, pero el hombre está debilitado. La mejor imagen es esa del buen samaritano, donde ese hombre que fue despojado sus bienes y herido, solo no podía ni levantarse ni curarse. Necesitaba que lo ayudaran. Y si nadie lo ayudaba, se moría. Y pasó el buen samaritano, que es una imagen de Cristo. Es una imagen hermosa y clara de lo que significa la gracia del Espíritu Santo, Pentecostés, ¿no? Y dicho de otra manera, para la humanidad, que jamás va a poder, como en Babel, construir la ciudad humana, ni humana, jamás va a poder desarrollar, se puede decir, todo lo que proclama tanto y anhela tanto, que es la felicidad para el hombre, tampoco lo va a poder lograr, sino que va a crecer en disgregación, en corrupción, como en Babel. Por eso el único principio de vida que hay en la tierra es la que trae el Espíritu Santo a través de la Iglesia, ¿no? Por eso la urgencia con la que Cristo preparó y envió a sus apóstoles, ¿no? Y la urgencia que tenía de la redención. Él estaba con ardor deseado beber este cáliz. Cuánto deseo que se cumpla lo antes posible, decía Cristo. No hay en el universo, no hay en la tierra, ni va a haber otro principio
de vida, con todo lo que esto significa, vida humana y vida sobrenatural, que la que trae el Espíritu Santo. El hombre jamás va a poder, por más que crea, a veces nos confundimos porque vemos adelantar la ciencia, la tecnología y promete llegar a límites insospechados, pero miren, ni la ciencia ni la tecnología moderna han logrado parar esta epidemia. Es una especie es como si Dios nos estuviera diciendo, ustedes se creen que han llegado muy lejos, no pueden con cosas tan básicas y elementales. Pero es necesario que alguien se lo diga al mundo. Pero peor, fíjense, a través de estas leyes en la Argentina nueva, en el mundo, en algunos países no nueva, del aborto, es la muerte, es el homicidio, agravado. Dicho en otras palabras, hemos llamado a la muerte y la muerte ha venido a través de otra forma, no tan pulcra, hecho en un hospital con instrumentos de alta tecnología, en salas pulcramente revestidas, sino ha venido la muerte de una manera que no la esperábamos. Y hay pánico en el mundo. Ha pasado, pero no ha pasado, dicen en todos los países. Esto puede volver a venir y de otra manera. Hemos llamado a la muerte y la muerte ha venido y nos ha sembrado pánico y terror. Es como si Dios nos estuviera hablando y yo no sé si nos terminamos de dar cuenta. Bueno, en este día de Pentecostés, todos aquellos que lo entiendan, lo entendamos, llamemos a la vida. Y la vida no tiene otro nombre que es el de Cristo. Yo soy la vida, que es el Espíritu Santo, que trae la restauración de la vida y la apertura a algo mucho más grande, que es la vida eterna.